El primer paso para realizar bien esta estrategia de Pinterest con Hotmart es tener bien optimizado tu perfil de Pinterest, así que te daré los puntos que necesitas tener ya listos. Aquí en pantalla estás viendo mi cuenta de Pinterest y a lo que me refiero es una buena optimización de tu perfil, que se vea atractivo y se vea que es algo que es real, ¿no? Que es real. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vas a tener que hacer es entrar a tu perfil y le vas a hundir donde dice editar perfil. Lo que queremos es crear un perfil que vaya con el mismo color, que tenga una identidad buena. Entonces, lo primero es elegir un nombre que vaya acorde al producto que hayas elegido. En este caso, estamos trabajando con una marca personal, pero en este video te mostraré otros ejemplos. En la información puedes poner una descripción invitando a las personas a que te sigan. Puedes decir qué es lo que van a encontrar en ese perfil de Pinterest. Y de último puedes hacer un llamado a la acción para que toquen en el link, que ahí es donde vas a llevar el tráfico de las visitas que consigas en tus pines para posteriormente pues llevarlos a una oferta, que conozcan el producto que tú escogiste dentro de Hotmart y que finalmente logres ventas. En el sitio web pues nos referimos a eso, y aquí algo muy importante es que yo ya he visto, y si tú llevas por ejemplo las personas a una de estas páginas que te crean links directos a WhatsApp para que te escriban, que es una estrategia buena, pero en este caso tuve un problema, me cerraron como 3 cuentas porque yo tengo un acortador de links que estaba llevando las personas a una página. De repente cambia el link, llevaba a las personas a esta página directamente a mi WhatsApp, y entonces me bloquearon la cuenta. ¿Por qué fue? Porque pues a Pinterest no le gusta que lleves la gente directamente a WhatsApp. Entonces trata de evitar eso. Mejor llévalos a una página previa, una página que tú puedas editar y puedas, por ejemplo, poner un link, que puede ser una página que antes, bueno, te voy a poner mejor el ejemplo, puede ser una landing page en donde puedas encontrar que hay un botón que lleva directamente, no sé, a un grupo de WhatsApp o directamente a la conversación contigo WhatsApp, pero no hacerlo directo a WhatsApp. Eso es lo que me estoy refiriendo. Este es el caso de nuestra página sencilla. Pues aquí es un lead magnet. También puedes regalar algo a cambio de un correo, a cambio de entrar a un grupo, etcétera. El nombre de usuario pues vaya acorde al nombre que tienes en tu perfil, y luego ya vas a poner toda esta información y vas a guardar tu perfil. Otra cosa que puedes añadir es la banner, que es como un canal de YouTube, una página de Facebook. Esto también debe ir acorde a tu perfil. Como ves, son cosas que combinan dentro de nuestra cuenta y la hace ver mucho más profesional. Bien, en Pinterest podemos crear ideapines y pines. ¿En qué se diferencian? Que los ideapines parecen a las historias o al tipo de Reels, TikTok, videos cortos, pero también pueden ser imágenes. Entonces son como más formato video. Los pines son más formato imagen. Entonces vamos a ver, con pines lo que debes crear. Los pines es algo muy importante, y es que aquí tú debes usar las dos. O sea, una no es mejor que otra, sino que usando las dos es que esta estrategia se complementa. Los pines vas a utilizar entonces imágenes. Aquí te recomienda el tamaño. El tamaño vas a poder buscarlo en Google. ¿Cuál es el tamaño ideal? Un tamaño es 1000 por 1500 y el otro es el tamaño de las stories en Instagram, que es una imagen así larga. Entonces eso va a ser lo ideal. Luego lo que van a hacer es en relación a lo que ustedes estén subiendo. Por ejemplo, aquí es una cuenta de generar ingresos por internet. ¿Qué puedo yo subir? Entonces algo que funciona mucho es infografías, fotos normales. Pero en mi caso, en mi nicho, he visto que funcionan mucho las infografías. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta? Pues haciendo una búsqueda y viendo lo que la gente está posteando, los pines que estén posicionados. Entonces allá te das cuenta de lo que la gente pues le está gustando. Entonces en mi caso, una infografía, como te digo, te vas a meter a esta página que ya te voy a decir el nombre, se llama keywordstool.io. Esta nos va a servir para encontrar las palabras clave ideales para poner en el pin. Esto nos ayuda al posicionamiento y también nos ayuda a las ideas, que tengamos mejores ideas. Nos dice exactamente qué es lo que la gente esté buscando. Entonces, por ejemplo, cómo ganar dinero. Voy a buscar esta palabra clave, y como ven, aquí lo tengo filtrado por Estados Unidos y el idioma en español. Aquí me aparece cómo ganar dinero desde casa sin invertir, en Colombia, dinero extra desde casa 2022, en niños. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger esto y voy a copiarlo. Aquí, perdón que me muevo.
Aquí lo pueden copiar. Listo, ya tenemos esa palabra clave. Y ahora lo que vamos a hacer es que podemos ir aquí a Pinterest y pegar directamente ese título. Bueno, luego en la descripción van a hacer, aquí pueden poner el resto de palabras que encuentren aquí. O mantenerlo más sencillo y puedes dar como una descripción. Te quiero enseñar el mejor método para hacerlo. Toca el link, no, toca la foto para más información. Puede ser algo así y puedes agregarle emojis. En textos alternativos pues no es necesario realmente. Y aquí el enlace destino es algo que solamente nos deja ponerlo en los pines. Entonces en el enlace destino lo que debemos hacer es poner directamente el link. En mi caso pues pondría el link de mi página. En su caso pueden hacer una página gratis, o también vi que funciona llevando a la gente directo a un grupo de WhatsApp, pero como te digo, experiencia personal, pues me bloquearon haciendo o llevando tráfico directamente a WhatsApp. Entonces trata de que sea una página de destino, una landing page, una squeeze page. Bueno, ahí tú ves. Ahí ya, cuando tengas el tráfico, primero enfócate en tener el tráfico, luego, bueno, no, también tienes que tener esto claro desde el inicio. Entonces, vamos a ver que aquí la foto, ustedes lo que deben hacer es que con respecto al tema, ¿no? Cómo ganar dinero desde casa. Yo puedo hacer una infografía que no la tengo, pero por ejemplo, si es un curso de uñas, pueden buscar uñas hermosas y elegantes. Entonces, yo voy a descargar fotos al respecto, fotos que estén de buena calidad. Ahí ustedes ya hacen una buena revisión. Por ejemplo, esta como que se ve buena la foto. Aquí traten también de buscar fotos con el tamaño ideal. Vamos a ver que, por ejemplo, en las tools podemos poner el size, o sea, bueno, creo que aquí no es, pero la idea es que tengan esas fotos que son así largas para que se acople a los diseños o los formatos que les di. Luego pegan el enlace y listo, ahí tienen su pin. En mi caso también he visto que funcionan mucho las frases, y aquí funcionan mucho las frases. Ya les voy a mostrar qué pines hemos creado nosotros, los trillizos, para posicionarnos en este nicho, en este contenido. Entonces aquí pueden ver uno que es frase. ¿Listo? Es una frase normal, la descargué como, incluso desde aquí de Pinterest la descargué. Otra puede ser una infografía como esto, donde pongas información que sea de valor. ¿Listo? Pues bueno, ahí ya estás viendo más el ejemplo. Y pues finalmente el link, estamos viendo que aquí está llevando a las personas a, pero ahí está, es la misma página, ¿no? Llevando el tráfico al mismo lugar. Eso por parte de los pines. Ahora ven otra característica, y es que suelo poner aquí un llamado a la acción, como que dice ingresos por internet, toca la foto. Cuando las personas tocan la foto o tocan ese link en celular, si tú tienes un celular, va a aparecer que si tú tocas la foto te lleva directamente al link. Si tú estás desde computadora, pues te aparece aquí. Pero eso es un buen llamado a la acción que tú puedes poner ahí mismo en la foto, y va a hacer que el porcentaje de clics suba mucho más. Luego en las ideapines lo que te recomiendo es ya poner directamente videos, y eso te va a ayudar mucho al alcance. Son videos que se muestran mucho, como es este video que tiene 7400 visitas en poco tiempo. Se ha guardado 55 veces, clics en el pin. Bueno, ¿qué pasa? Que este tipo de contenido no puede tener un link en el título, entonces no tienes tantos clics salientes de Pinterest. No te genera tanto tráfico, pero sí te genera seguidores, visitas y muchas más cosas. Entonces por eso te digo que es importante tenerlo, las dos tipos de contenido, tanto los ideapines como los pines normales. Entonces alternar entre esto para que apliques una buena estrategia. Aquí te estoy mostrando las estadísticas de una cuenta, es de nuestra madre. Entonces puedes ver que clics salientes no hay. ¿Por qué no hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con 69,000 impresiones? Y bueno, esos videos que tienen 13,000, 10,000, ¿qué pasó con eso? Aquí faltó hacer un buen llamado a la acción, y por eso es que ven pocos clics. Entonces esta es una página que genera muchas visitas en su contenido, que nos solo creamos ideapines, pero están viendo la carencia de clics, y eso es algo que ustedes deben aprender de eso que les estoy mostrando para no repetirlo. Porque si solo ponen, eso es una ideapin, ¿no? Si solo ponen un video que no tengo llamado a acción, claro, entonces pues va a pasar eso, que puede tener muchas visitas, puede tener mucho tráfico, sin embargo ven que hay pocos clics, y eso no es lo que nos interesa. A diferencia de esta cuenta que se llama Somos Resistencia, y es una cuenta de contenido cristiano en donde
vemos que tiene más clics salientes y eso lo podemos comprobar con donde analizo yo los clics que tiene. Vemos que tiene en este año 73 clics, lo cual está muy bueno. Entonces vemos que funciona mucho más, incluso teniendo menos visitas. ¿Por qué? Porque está funcionando mejor. Pues porque ustedes ven que aquí lo que hicimos son mayoría, o sea, tenemos una mayoría más grande de pines. Los ideapines hay como 5, en cambio los pines, que son las fotos, vean que son muy sencillas. Sin embargo, vemos aquí una foto que, a ver, tiene que ver de pronto con el título, ¿no? Jóvenes cristianos adorando a Dios, pero pues no tienen nada más. Sin embargo, nos trae más resultados. Y aquí vemos el llamado a la acción, que es toca en la foto. Pueden poner toca el título, toca el link en mi perfil, algo así. Este nos ha funcionado bien. Entonces pueden pensar en un llamado a la acción que apliquen a sus fotos, o también probando subir las fotos así normal, sin llamadas a la acción. Todos esos diseños para poner un llamado a la acción y todo, pues lo pueden hacer en Canva directamente y ya van a ver que esta cuenta es muy pequeña, tiene 18 seguidores, 26,000 visitas, que es poco relativo con lo que se puede ganar aquí en Pinterest, pero ven que nos da mejores resultados que cualquier otro canal. Y pues de esto aprendemos, y es por eso que te recomiendo subir los dos tipos, que sean ideapines y los pines normales. Como última recomendación, te recomiendo que si vas a empezar una cuenta, que sea algo de lo que realmente te gusta, no que sea algo que inicias por un gusto, porque de pronto te llamó la atención un curso y ya, y lo empezaste a hacer, pero luego lo dejaste de hacer. No, aquí hay que ser también continuos con el contenido que subimos, y si es tu marca personal, pues mucho mejor, porque a la larga van a ser visitas para siempre. Yo veo Pinterest como una combinación entre TikTok y YouTube. ¿Por qué? Porque también te das impulso en los videos cortos, te das impulso en las fotos, pero también a la larga te trae todas esas visitas que se vuelven orgánicas y sin tú hacer nada más, sino que constantemente te va a seguir trayendo visitas. Nosotros somos los Trillizos Mera, y si quieres seguir aprendiendo estrategias útiles para tener resultados en Hotmart, te recomiendo visitar el link debajo de este video. En la descripción tenemos algo especialmente para ti, así que puedes ya mismo revisar el link en la descripción, que sabemos que te va a gustar.